Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Clavijo Murillo. Yo soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me matriculado en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Y en el día de hoy voy a hacerles una exposición sobre la anatomía radiológica del cráneo, la columna vertebral, la caja torácica y la cintura pélvica. Esta exposición la vamos a comenzar con el cráneo, el cual es una bóveda que está compuesta por placas óseas que como tal mantienen el cerebro a salvo, el cual es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, ya que rige el funcionamiento del resto de nuestros sistemas como tal. El primer hueso que podemos encontrar en el cráneo es el hueso frontal, el cual se ubica en la parte anterior de nosotros y protege como tal el lóbulo frontal dentro del cerebro. Esto es un hueso impar, el cual se distingue en tres eminencias, en la cual es la glabela como tal, las protuberancias frontales y los arcos supraciliares. La cara posterior de este hueso es cóncava y aquí se aloja, pues, como tal, como decía, el lóbulo frontal del cerebro. Contamos con dos temporales que se sitúan entre el occipital y el parietal y el esfenoides. Encierra los órganos esenciales como tal de la audición. El hueso occipital, que está en nuestra parte posterior, es un hueso impar, medio simétrico, que se sitúa en la parte, como decía, inferior de nuestro cerebro, de nuestro cráneo, y presenta dos caras, una exocranial y una endocranial. En la cara exocranial se encuentra el agujero occipital, que occipital se puede llamar o se puede llamar agujero magno, por donde pasa nuestra médula espinal. Seguimos con el hueso etmoides, el cual es un hueso impar y medio. Se sitúa entre el frontal y el esfenoides y se distinguen tres porciones importantes en este hueso, que es la lámina vertical, la lámina horizontal y como tal dos masas laterales. Seguimos con el esfenoides, el cual es un hueso impar que se sitúa a manera de cuña entre los demás huesos. Este hueso se articula con todos los huesos del cráneo. Tiene una forma de murciélago y tiene forma cúbica, con dos alas mayores y dos alas menores, y también presenta dos apófisis. La columna vertebral, seguimos en esa exposición, la cual la componen 33 vértebras, de ellas son 7 cervicales en la parte de nuestro cuello, 12 torácicas o también llamadas dorsales y 5 lumbares. 5 vértebras sacras y entre 4 o 5 vértebras coccígeas, las cuales se unen entre sí por unos discos intervertebrales que son los que nos permiten tener movilidad en nuestro cuerpo. Como tal, la columna cumple tres funciones importantes, tres funciones biomecánicas que nos dan soporte nos brindan soporte y protección, lo cual lo realizan los ligamentos como tal, discos y músculos. La función de flexibilidad la realizan las vértebras superpuestas que están unidas por ligamentos y por músculos. Las dos primeras vértebras cervicales se llaman atlas y axis. Son las dos cuando comienza nuestra columna vertebral y son dos vértebras muy importantes. El atlas como tal es una vértebra diferente porque no tiene cuerpo ni apófisis espinosa, es más como un anillo. El axis, que es el que está inmediatamente después, es una vértebra más común, pero tiene una diferencia a las demás vértebras. Es que tiene una apófisis espinosa. Qué pena, sí, tiene un diente llamado apófisis odontoides, que se articula con el atlas. Esta parte de acá es muy sensible. Si llegase a haber alguna lesión a nivel de ese diente sería algo muy grave porque pues se perdería en este nivel de estas vértebras, hay mucha inestabilidad, entonces una lesión a ese nivel sería casi que fatal para nosotros. Eh, a nivel torácico nos encontramos, qué pena, seguimos con
con la columna vertebral. Más abajo en la región lumbar nos encontramos con 5 vértebras. Estas tienen el cuerpo más grande, ya que estas son las que nos dan a nosotros el soporte del peso para nuestro cuerpo. Qué pena, si seguimos también a nivel torácico, iba a comentarles a nivel torácico, encontramos 12 vértebras con sus caretas articulares que presentan para las costillas. Estas caretas articulares forman dos articulaciones, la costovertebral y la costotransversal. Se me había olvidado comentarles pues esa parte como tal de nuestro parte dorsal. Más abajo de la región lumbar nos encontramos con el sacro, el cual es el resultado de una fusión de 5 vértebras. No tiene discos vertebrales, sino que ya estos discos se fusionaron para formar un solo hueso. En este se observan líneas transversales de unión y también agujeros, que es por donde salen los nervios. Este hueso como tal sacro se articula hacia su alrededor con la pelvis, que más adelante les hablaré como tal de la pelvis. Y en la parte final de nuestra columna vertebral nos encontramos con el coxis, el cual sirve de inserción para el suelo pélvico. Esta parte está muy inervada, y si llegase a lesionarse como tal esta parte del coxis, generaría muchos problemas al sentarse, y pues es una lesión muy traumática que más que todo es recurrente en personas mayores de la tercera edad. Y si llegase a sufrir una luxación, es muy duro el tema de tratar esta lesión como tal. Posteriormente seguimos con esta exposición con la caja torácica, coloquialmente llamada como pecho, el cual es una estructura ósea que nos brinda protección a órganos vitales que se encuentran dentro de ella, como tal como son el corazón, los pulmones y también los grandes vasos sanguíneos que pasan por nuestra parte posterior hacia nuestras piernas. Esta se conforma por vértebras torácicas dorsales y costillas laterales, y en medio nos encontramos con nuestro esternón. El esternón como tal se divide en 3 partes. Tenemos la parte de acá, que es el manubrio, y nuestro cuerpo, el esternón, que está más abajo, y al final de nuestro esternón nos podemos encontrar con una pequeña parte de hueso que se llama apófisis sifoidea. Como tal también podemos encontrar, seguimos en esta parte costal, seguimos con las costillas, las cuales tenemos 12 pares ancladas a los cuerpos y a las apófisis transversales de las vértebras torácicas en la parte posterior. Los primeros 7 pares se anclan directamente a nuestro esternón. Lo hacen indirectamente desde los 7 primeros pares. Los restantes 5 pares, de la 8 a la 12, no se anclan directamente al esternón, sino que lo hacen indirectamente. Por medio de un cartílago unido a la costilla anterior, se unen como tal al esternón, pero no están directamente unidas por la parte anterior. Y ya como tal la costilla 11 y 12 no tiene ningún anclaje con el esternón, por eso se les denomina costillas falsas. Para finalizar nuestra exposición, pues terminamos con la cintura pélvica, la cual está formada por 2 huesos coxales al lado y lado de nuestro cuerpo que forman nuestras caderas y se unen en la parte posterior por el sacro. La pelvis de un hombre y de una mujer son muy diferentes. En la mujer las alas del coxal están más abiertas, porque ahí donde se va a implantar el feto como tal, tiene que haber mucho más espacio que en el de un hombre. Y en la zona anterior, en el pubis, la mujer como tal se forma un arco y en el hombre se forma un ángulo. El coxal es un hueso plano, grande, el cual resulta de la fusión de 3 huesos, que son el ilion, que está en la parte superior, el isquion, que se encuentra en la parte posterior, y el pubis, que está en la disposición también anterior.
Otras estructuras que encontramos como tal en nuestra pelvis es el hueso, en el hueso coxal son el acetábulo, el cual es una zona es una zona que articula con el hueso, con el fémur, que es el acetábulo comúnmente conocido. Y pues nada, aquí terminamos nuestra exposición, espero que les haya servido de mucho y muchas gracias.